porque tú, Señor, te agradas, Padre Santo, de que tu pueblo te adore, de que tu pueblo te bendiga, Padre Santo. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, suplicamos, Padre, primeramente, que tú perdones nuestras faltas, Dios eterno. Tú conoces, Señor, en que te fallamos, Señor. En este nuevo amanecer, Dios mío, te damos las gracias, Padre, porque tú nos perdonas, nos lavas con tu preciosa sangre, Jesucristo. Y así suplicamos, Dios amado, que sea tu precioso Espíritu Santo tomando el control, tomando la dirección de este tiempo, Dios eterno. Sea usted, Espíritu Santo, liberando, Padre, a mis hermanos, los que están en casa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sean reventadas esas cadenas, Padre, los que estamos aquí, Señor, igualmente, Dios mío, danos la libertad. Venimos para adorarte, soberano Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de los dioses. Oh Jesucristo lindo, Dios todopoderoso, Señor bendito. Toma, Espíritu Santo, a cada uno de los músicos. Oh Señor, los músicos, los levitas, necesitan tu unción divina. Necesitan, Señor, la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Que no sea una adoración hueca ni vacía, Padre, sino que sea con gratitud, Señor. Oh Señor, porque tú nos prestas la vida. Señor, glorifícate. Señor, abre los cielos. Derrama tu gloria. Derrama tu poder, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre en ese tiempo, Padre, a través de la alabanza. Y también, Señor, a través de tu siervo que trae tu palabra. Úsalo poderosamente, Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús declaro que el poder y la unción de tu Espíritu Santo está sobre la vida de tu siervo, Señor. Usándolo poderosamente. Que esa palabra gloriosa corra de una manera especial hasta lo más profundo del corazón, rompiendo cadenas, liberando al cautivo, Señor, levantando al caído, Padre, en el nombre de Jesucristo, consolando al que venga triste, Dios amado, sanando enfermos, Jesucristo, oh, salvando las almas, Padre, almas que vienen por primera, segunda vez, en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas, Padre, de tu iglesia y de las almas nuevas, Padre. Oh, bendecimos tu nombre. Usa, Padre, mis hermanos, que tenga lectura bíblica. Y también al que va a impulsar las ofrendas de esta preciosa mañana. Eres muy bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo hermoso. Oh Dios, todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así después de tiempo que trae la lectura bíblica nuestro hermano Rico. Pase, hermano. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Voy a pedir que vayamos a Salmos 133. ¿Me dan un amén? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos. Como el rocío del monte desciende entre los montes de Sion, porque ahí envía Jehová bendición. Amén. Aleluya. Grande es el Señor, amén, digno de suprema alabanza. ¿Por qué no sale de su lugar? Saluda a su hermano, dígale qué bueno, sale de su lugar, dígale qué bueno que estás aquí. Dile, me da mucho gusto verte, que estás en la casa del Señor. Dile, ¿dónde andabas? No te había visto. ¿Sí? Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Están
todos en el lugar correcto e indicado. Amén. Sí, Señor, exaltamos, vamos con las ganas. Alguien libre, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. Rey está aquí. A su nombre, Señor, tú estás aquí, Jesús. Porque tú prometiste donde están dos o tres congregados en tu nombre. Ahí estás, Señor. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Rey. Y su iglesia se levanta para qué? Para adorar, celebrando con gran gozo. Sí, Señor, Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Señor, tú estás aquí, Rey de Reyes, Señor de los señores, Príncipe de paz. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Jesús. Sí, Señor, tú eres el digno de júbilo, es el digno de guerra. Señor, toda la gloria está para ti, Jesús. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar a Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar a Rey. Y su iglesia se levanta para qué? Para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Sí, Señor. Sí, Jesús, exaltamos. No podemos dejar de adorarte, Señor. Gracias te damos por la vida que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso aire que tú nos das para respirar, Padre. Así, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo la gloria y majestad que eres el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo la gloria y majestad que eres el Rey. Sí, Señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo la gloria y majestad que eres el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo la gloria y majestad
Señor,
Grande y fuerte eres, Jesús, Dios todopoderoso, Dios sublime, Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. A ti atribuimos toda la gloria, a ti atribuimos toda la honra, el poder y la alabanza, Señor. Tú cumples promesas, propósitos, Señor. Sí, Jesús, vamos a ir. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Una vez más. Aquí estás, debemos mover, sí, Espíritu Santo, te adoraré, te adoraré, te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a ir de milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te amamos. Vamos a ver. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a ir a milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a ir. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos, levanta tu voz y dile, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Vamos, y dile que no pueda ver. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino,
Aleluya, santo es Jesús. Dios les bendiga, iglesia, en esta preciosa mañana. Vamos a dejar este lugar con nuestro pastor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Les mando un aviso por ahí que se desvelaran por hoy, ¿verdad? Nada más, pero algunos no están dentro, ¿verdad? Y llegan tarde, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí con los demás y la gloria sea para el Señor. Bien, hermanos, están nuestros hermanos con nosotros, está nuestro hermano Michael, están las hermanas Troncoso, ¿eh? Los muchachos no llegaron, ¿verdad? Ok, las hermanas Troncoso están aquí, la gloria sea para el Señor. Nuestro hermano Michael viene de allá de Estados Unidos, nuestras hermanas vienen de aquí de Toluca, así es que un saludo a Toluca, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, a nuestras hermanas también, con grande que la gloria del Señor sea con cada uno de ellos. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a dejar este lugar a nuestro hermano Michael. Amén. Gloria a Dios. Quien viene, toma este lugar. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Hermanos que viven a su nombre, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, es un privilegio estar en la casa del Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que están aquí, los que están al alcance nuestro, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes haciendo este esfuerzo de estar en la casa del Señor. Amén. Le damos un saludo de parte de la iglesia Yo Jesús, la Fuente de Vida, en Santana, California, de nuestra pastora María Castillo. Un abrazo fuerte, amén, de la pastora María Castillo, amén. Así vamos a pedir que abra la palabra del Señor en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Yo les invito que abran su corazón, amén. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 16. Me dicen un amén cuando lo encuentren. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y será sacada y recoger. Y los que echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os seré hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, a vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os le dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, que estás en gloria, Padre. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo, que tomó nuestro lugar en cruz del Calvario, Padre, para sanar, para salvarnos, para restaurarnos, Padre. Oh Señor, Padre, en este mañana, Padre, yo levanto a tu remanente, Padre. Oh Señor, los que están al alcance nuestra, Padre, cada alma necesitada, Señor, en este mañana, Padre, que esta palabra da fruto su tiempo, Padre, 30, al 60, al 100 por uno, Padre, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, redimiendo el tiempo, Padre, con el poder y la autoridad, Padre, que me has delegado, Señor, en el cielo, en la tierra, Padre. A tu encadero expulso fuera, Padre, a todo potestad, a todo principado, a todas las tinieblas, a todo espíritu inmundo, Padre, que se levanta en contra de tu conocimiento, que se revela en contra de ti, Padre. No vengo con mis fuerzas, Padre, vengo en el nombre de Jesús, Señor, Padre, atando, encadenando, Padre de la gloria, Señor, a todo el Levatán, a todo el Sabú, Padre de la gloria, lo ato, lo encadeno, Padre, le expulso fuera, Padre de la gloria, todo cansancio, todo sueño, todo pereza, Padre, todo pesadez en los aires, Padre, toda incredulidad, Padre, todo lo que impide la bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Padre, declaro tu presencia, declaro tu Shekinah, Padre, en este lugar, Padre, que es más que suficiente, Padre, que salva, que libera, que restaura, Padre. En el nombre de Jesús, Señor Padre, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la exaltación, Padre, porque solo tú le mereces, Señor, que vive. A su nombre, gloria al nombre del Señor. Pueden tomar su lugar, amén. Gloria al Señor. El tema que el Señor me dio para esta mañana es una pregunta. Y la pregunta es: ¿a quién o a qué estamos conectados en nuestra vida? ¿A quién o a qué estamos conectados en nuestras vidas? Jesús dice a través de esta porción de la palabra del Señor, en Juan 15:1, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Jesús es el vid verdadera. ¿Y qué significa esto? Cuando Jesús dice yo soy, Él está diciendo que Él es el que es y es que ha de venir. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos y nunca cambia. Él es el único camino por el cual nosotros podemos ser salvos. Pero tenemos que creer la palabra del Señor y tenemos que entender la identidad de Jesús. Porque vino el Hijo de Dios a esta tierra para dar el ejemplo, para enseñar. Jesús vino a enseñar a sus discípulos el buen camino, el ejemplo, por sus frutos. Todo lo que Él hacía, Él era parte de su Dios. Pero nosotros debemos de entender, como esta palabra dice, ya no seremos solamente llamados siervos, sino amigos. Tener esa relación con Él, tener esa intimidad con Él, experimentar su presencia. El Señor quiere que nosotros entendamos. Cuando nosotros nos unimos en estos tiempos, el Señor quiere glorificarse de una manera especial. Pero tenemos que creer la palabra, tenemos que ponerlo por obra y creer lo que Él está haciendo en estos tiempos. Jesús estaba preparando en esta porción, estaba preparando a sus discípulos, estos 11 hombres, para que ellos iban a quedarse aquí cuando Él iba a ir a la cruz, a morir
tenía que dejar el ejemplo, él tenía que dejar las enseñanzas de las Escrituras, cumpliendo la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros no entendemos cuando el Señor nos habla de 1 y 2 y de 3 maneras para que nosotros nos acercamos a Él. Él nos quiere levantar en este último tiempo y usarnos poderosamente. Pero depende de nosotros si tomamos la decisión, los dones del Espíritu Santo, el ministerio que el Señor nos ha dado. Él quiere que nosotros nos activemos en estos tiempos. Nadie más puede tomar la decisión, solamente nosotros. Y Jesús habla a sus discípulos y les está preparando. Juan 14:2, Jesús hablando, Jesús mismo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba animando a sus discípulos, así como el Señor nos está animando, hermanos, en este último tiempo. Tenemos que entender que el tiempo del Señor que nos presta en esta tierra es por un momento, es por un segundo de tiempo comparado al tiempo de Dios, el tiempo que es eterno. Estar en la presencia del Señor, estar en el cielo. Tenemos que entender que el Señor quiere hacer grandes cosas. Y escuche esto: Jesús quería que sus amigos tenían ese ánimo para seguir hacia adelante en todo tiempo. No solamente depender que los discípulos estaban juntamente con el Maestro, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, ha prometido estar con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros en cualquier momento, en cualquier dificultad, situación, circunstancia, pero tenemos que creer. Por eso el Hijo de Dios, por eso Jesús murió y dejó a su Espíritu Santo y depositó de su Espíritu sobre sus discípulos para que ellos pudieran ir y hacer discípulos. Así lo mismo, el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él nunca cambia. Él sigue operando de una manera especial. Él quiere que nosotros entendamos, hermanos, más en estos tiempos difíciles. Miramos las circunstancias, miramos los momentos que estamos viviendo en este último tiempo. Todos están corriendo, buscando respuesta, buscando paz, buscando amor en puentes que no hay aguas. En lugar de ir a la presencia del Señor, acercarnos al Maestro, al Padre Celestial y buscar esa presencia, ahí es donde el Señor derrama de su paz, derrama de su amor, derrama de su gozo sobre nosotros. Pero solamente podemos disfrutar de esta presencia cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. No es algo físico. Es algo sobrenatural, es algo en el reino espiritual que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Debemos de entender que esta presencia de Dios es una presencia viviente, es realidad, es un espíritu que se mueve a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo nos alimenta, nos da pan, comida, sólido cada día y nos sostiene. En la lucha, en la prueba, no podemos hacerlo, hermanos, con nuestras propias fuerzas. No lo podemos hacer con nuestro propio conocimiento. Si fuimos a una universidad, un colegio, hemos estudiado, hemos recibido palabra en la mente, no es suficiente. Lo que es más que suficiente es el poder de Dios. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo quiere llenarnos con gozo, con felicidad. El Espíritu Santo nos quiere dar paz. Pero solamente es cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Es solamente cuando nosotros creemos que Él es el que ha de venir, hermanos. Y Jesús enseña y nos enseña la importancia, nos da un ejemplo cuando Él habla del vid y los pántanos de uva. Tenemos que entender este ejemplo. Lo que a mí me encanta
Es cuando el Maestro Jesús daba ejemplos. Eran ejemplos simples para que las personas simples pudieran entender, pudieran captar la palabra del Señor. No se trata de muchos caminos, no se trata de confundirse, no, es simple. El Evangelio es simple, solo tenemos que creerlo, solo tenemos que activar nuestra fe y creer la palabra del Señor. La palabra del Señor trae vida. La palabra del Señor son ríos de agua viva que sacian nuestro alma, que sacian nuestro espíritu. La palabra del Señor es maná del cielo que nos da alimento espiritual al hombre interior dentro de nosotros. Nos da crecimiento a nuestro espíritu. Eso es lo que nos fortalezca en estos tiempos. En otras palabras, la palabra de Dios es vitaminas. Queremos muchas veces comer vitaminas, comer comida sólida, buena comida, verduras, frutas, vegetales, muchas cosas. Tratamos de alimentar nuestro cuerpo físico, pero ¿qué de nuestro cuerpo espiritual? Eso es lo más importante, porque este cuerpo se va a deshacer. ¿Dónde va a ir nuestra alma? ¿Dónde va a ir nuestra alma? ¿Cómo nosotros estamos buscando la presencia del Señor? El Señor quiere que nosotros captamos y entendamos que debemos de estar conectados a Él. Así como la viña, como la uva es conectado, recibe alimento, recibe vitaminas, recibe nutrición dentro de ellos. Así también nosotros tenemos que estar conectados al Señor. Cuando estamos conectados al Señor, Él nos da esas vitaminas, Él nos da esas fuerzas. Podemos mirar este ejemplo. ¿Sabían ustedes que hay 7 cosas que las plantas necesitan para poder crecer? Número 1, las plantas necesitan espacio para crecer. Número 2, las plantas necesitan la temperatura adecuada para esa planta. Las plantas necesitan luz. Las plantas necesitan agua. Las plantas necesitan aire. Las plantas necesitan nutrientes y tiempo. Así también como las plantas, nosotros también necesitamos estas cosas en nuestras vidas, en la presencia del Señor. Tenemos que estar conectados. Así como Jesús estaba enseñando, no podemos hacer nada sin Él. Tenemos que estar bien conectados. No se trata de una par de horas a los días, no se trata de una vez a la semana, se trata en todo momento, en todo instante, estar conectados. Porque a veces nos sentimos sin fuerzas, porque a veces nos sentimos débiles, hermanos, porque muchas veces en lugar de buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor, la fortaleza del Señor, lo buscamos en otros lugares. Pero el Señor quiere en esta mañana que entendamos esta palabra, que es importante en estos tiempos estar conectados, permanecer en Él, conectados en la presencia del Señor. Van conmigo a Juan 15, versículo 4. Juan 15, versículo 4. Me dicen un amén cuando le encuentren. Dice la palabra: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceréis en mí. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Maestro de maestros, el Pastor de pastores, estaba enseñando y estaba dando el ejemplo que nosotros tenemos que permanecer en Él en todo momento. Así como las uvas están conectadas a la vid, nosotros también tenemos que permanecer en Él
¿Y con qué propósito vamos a tener frutos? Para darle de comer a los demás. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor, el Señor nos va a usar para la honra de su gloria, para llevar esa fruta, ese alimento espiritual. No es alimento físico, sino es espiritual. Tenemos que entender, si nosotros cortamos la vid, ¿qué pasa con los frutos? Se muera. Desconectados se muera. Así nosotros también, desconectados del Señor, de la presencia del Señor, de la palabra del Señor, morimos físicamente, morimos espiritualmente. Tenemos que entender que tenemos que permanecernos conectados, así como el Señor estaba enseñando a sus discípulos que tenían que depender de Él. Tenían que estar conectados para que ellos podían tener esa vida y vida en abundancia en estos tiempos. La pregunta es, ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios? Van conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Mira lo que dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Están conmigo, Gálatas 5, 16 al 26. Dice la palabra: digo pues, andar en el Espíritu. No dice andar en la carne, dice andar en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. ¿Por qué? Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. Pausa ahí. Eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces decimos: ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué el Señor no se puede mover en mi vida, en el llamado, lo que el Señor tiene para mí? Porque muchas veces estamos caminando en la carne y no en el Espíritu, porque están batallando, están luchando. A veces la carne no nos quiere dejar ayunar, orar, clamar, gemir, buscar la presencia del Señor. A veces la carne no nos deja llegar a la casa del Señor. En lugar de dejar que el Espíritu domine y tome control de nuestra sed, damos más caso a la carne que el Espíritu. Versículo 18 dice la palabra: pero si os sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y estas son las obras, lo vamos a mirar. ¿Qué son las obras? ¿Qué son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pausa ahí. El apóstol Pablo está enseñando y nos da ejemplos. Nos da ejemplos de los frutos de la carne. Si tenemos estos frutos, hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos que arrancar esas cosas, tenemos que renunciar, tenemos que arrepentirnos. Si tenemos estos frutos, no podemos tener los dos frutos, hermanos. Tenemos que escoger qué clase de árbol vamos a hacer. Por ejemplo, un árbol de limón no puede dar mangos. Un árbol de limón no puede dar plátanos. Lo mismo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Un árbol de carne da carne. Un árbol del Espíritu da del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Lo más importante es
arrepentirnos, hermanos, en estos tiempos. Si tenemos algunos de estos frutos, quebrantarnos delante de Dios y reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Y cuando reconozcamos que necesitamos de Dios y nos quebrantamos delante de Él, eso es cuando el Señor limpia, santifica, arranca desde la raíz toda inmundicia, todo pecado, todo lo que no le agrada al Señor. Y eso es cuando el Espíritu Santo viene sobre vosotros y nos transforma y nos cambia y nos llena de su presencia y nos llena de sus frutos. Seguimos ahí, el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu, y no hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, enviándonos los unos a los otros. Es bien claro la palabra del Señor, hermanos. Es bien claro. Si nosotros recibimos la presencia del Señor, el Espíritu Santo, el Señor nos va a transformar. Y el Señor nos va a dar el privilegio de tener los frutos del Espíritu Santo. Si queremos sentir el amor, llegar a la presencia del Señor y entregarte totalmente. Si quieres sentir ese gozo, quebrántate delante de la presencia del Señor. Si quieres sentir paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si queremos experimentar estos frutos, hay que quebrantarnos, hermanos. Hay que abrir nuestro corazón y reconocer que somos pecadores. Reconocer que tenemos que mantenernos cerca del Maestro, conectados al Maestro. Y si ya estamos haciendo eso, hermanos, vamos a poder caminar en el Espíritu. Ya no va a ser nosotros, sino va a ser Él en nosotros, ayudándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, guiándonos por el buen camino. Pero tenemos que tomar la decisión. Nadie más lo puede tomar. Y Pablo no termina ahí. En el versículo 26, él dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos los unos a otros. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto, hermano? Porque él sabía que había contiendas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia en esos tiempos. Y ahora en estos tiempos miramos lo que se mueve tristemente en el cuerpo de Cristo. El Señor no nos llamó a estar luchando el uno con el otro, no. Delante del Señor somos iguales. Él no hace acepción de personas. Desde el más pequeño hasta el más grande nos mira por igual. El que va comenzando, el que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es igual como el pastor, como el líder, como cualquier otra persona. Somos iguales delante de los ojos del Señor. Tenemos que entender, en estos tiempos el Señor nos llamó a amarnos. El Señor nos llamó a respetarnos. El Señor nos llamó a tener paciencia los unos con los otros. Pero tenemos que entender dónde vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Dónde vamos a recibir ese fuente de aguas vivas que sacia nuestro alma, que sacia nuestro espíritu. Si somos árboles y debemos de tener esos frutos, ¿cómo lo vamos a hacer? Conectados al Maestro, conectados a esos ríos de agua viva que nos llene la fuente de vida. Y esa fuente de vida es Jesús. Y Él nos da ese alimento espiritual. Y cuando Él nos da ese alimento espiritual, después
vamos a producir esos frutos espirituales en nuestras vidas. No va a ser nosotros, va a ser Él en nosotros. A través de Cristo Jesús vamos a poder vivir correctamente delante de Dios. Vamos a poder servirle al Señor efectivamente. Si estamos conectados con Él, vamos a trabajar para Él correctamente, porque estamos conectados con Él. Quiere decir, en otras palabras, hay una relación. Hay una relación entre nosotros con el Maestro. Nosotros debemos de entender. Ejemplo. Gracias, Señor. Ejemplo, en un matrimonio. ¿Qué pasa en un matrimonio? Un matrimonio se conoce. Un matrimonio, antes que hacen los votos delante de Dios, de la presencia del Señor, delante de testigos, delante de una congregación, un sacerdote viene y los presenta y se hacen sus votos delante del Señor, delante de la presencia de Dios, delante de la congregación. Se comprometen en las buenas, en las malas, en escasez, en abundancia, hasta la muerte no se van a separar. Hacen ese compromiso. Así también nosotros, cuando venimos delante de la presencia del Señor y nos quebrantamos delante de Él, decimos: acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Tome control de mi vida, te entrego mi vida, que tú seas mi Señor. ¿Qué significa ser mi Señor? Significa ser mi amo, el dueño, el que tome control de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de todo mi ser, mis deseos, mis pasiones. Eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros nos comprometemos con el Señor. No es solamente venir y decir: ok, yo acepto al Señor, voy y salgo y vivo como yo quiero vivir. No. En un matrimonio, ¿se imagina usted, los que tienen matrimonios aquí, cómo se sentiría usted en un matrimonio si su pareja le es infiel? Si su pareja va con otro, y va con otro, y va con otro, mientras usted está casado. No. Se sentiría dolor, tristeza, angustia. Sea físicamente, sea hablando, mirando, platicando con otros, se siente mal. Así también en el reino espiritual, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, tenemos ese compromiso con Él. Él es nuestro amado. Nosotros somos la esposa, la novia del Señor, la iglesia. No debemos de pasar por adulterio y fornicación espiritualmente. ¿Qué significa esto? Tener relaciones fuera de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos dice una vez, nos dice dos veces: no hagas esto, no hagas lo otro, no sigues viviendo así, esto no está bien, no sigues viviendo así. Te quiero bendecir, te quiero usar, te quiero prosperar, quiero contestar tus peticiones. Pero tristemente caminamos en rebeldía, en rebelión, en desobediencia. Y eso es cuando el Señor tiene que tratar con nosotros a través del quebrantamiento, a través del proceso. El Señor tiene que tratar con nosotros. Tristemente, a veces el Señor tiene que traer un quebrantamiento duro a nuestras vidas. ¿Por qué? No porque Él es malo, porque Él nos ama. Él nos ama con un amor celoso. Él tiene un amor celoso para cada uno de nosotros. Debemos de entender, Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un buen futuro que Él tiene para nosotros. ¿Y qué es ese futuro? Llegar al cielo. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, hermanos, para seguir luchando, peleando la buena batalla y avanzando, hermanos. En estos tiempos tenemos que entender, no se trata de religión, se trata de una relación, así como un matrimonio. Se trata de tener esa conexión,
Están conmigo, Juan 15, versículo 5. Jesús hablando. ¿Qué es lo que Jesús dice? Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No vamos a poder hacer nada, hermano, no estando conectados con el Maestro, no estando conectados con Jesús, hermanos. Él es el que nos da el alimento espiritual, pero tenemos que permanecer en Él. Y si cuando nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Él va a reinar en nosotros. Él va a dirigir nuestros pasos. Él nos va a guiar. Él nos va a enseñar para tener esos frutos. Pero tenemos que entender, hermano, que todo esto es espiritual. No se trata solamente de la área física, lo que se ve es algo espiritual. Tenemos que estar en Él, tenemos que estar conectados con Él, hermanos, para poder entender. Solamente a través de Él vamos a ser sanos, solamente a través de Él vamos a estar vivos. Solamente conectados a Él vamos a producir esos frutos que Él quiere de nosotros. Miramos en estos tiempos, hermanos, muchas cosas tristemente que se están moviendo, hermano. Falsas cosas, doctrinas, enseñanzas, tristemente. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús mismo enseña y nos dice: en los últimos tiempos habrán falsos profetas, maestros, apóstoles que se van a levantar en el lugar de Jesús. Tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. El Señor quiere prepararnos para poder discernir y entender cuál es el buen árbol, cuál es el malo árbol. No podemos tener los dos frutos. ¿Somos o no somos, hermano? Van conmigo a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Me dicen una vez cuando lo encuentren. San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Primero 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. ¿Están conmigo? Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús hablando. Mira lo que dice Jesús, palabra de Jesús, palabra del Señor. Versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pregunta: así toda buena obra da buenos frutos, pero al árbol malo da frutos malos. No puede el bueno árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19: todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Jesús hablando, hermanos, en estos tiempos. Y ahora en estos tiempos miramos, hermanos, lo que se está moviendo, hermanos. Tenemos que discernir, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que se está moviendo en estos tiempos, hermanos. Miramos mucha falsedad, miramos muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero tenemos que discernir, tenemos que entender por los frutos, por nuestros frutos, por mi testimonio, el estilo de vida, como yo vivo, como yo camino, como yo platico, los frutos que yo doy. Ese es el tipo de árbol que yo soy. Ese es el tipo de árbol que ustedes son. Estamos desnudos delante de la presencia del Señor. El Señor sabe qué tipo de árbol somos, hermanos. Tenemos que ponernos a cuenta.
Pero Jesús no termina ahí. Jesús va más profundo en sus enseñanzas y nos enseña que hay algunos que son falsos, y en aquel día Jesús, el Señor Jesús, los va a reprender, los va a reprender. Están conmigo, Mateo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Me dice un amén cuando lo encuentren. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Pregunta, ¿profetizamos? ¿No profetizamos en tu nombre? Y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce el corazón. No se trata solamente de profetizar, no se trata solamente de echar fuera demonios, no se trata solamente de hacer milagros, pero se trata de tener una relación con el Maestro. Se trata de estar conectados con Él, hermanos. Hermanos, si pasamos años y años, 20, 30, 100 años en la iglesia, servicio tras servicio, o buscando y no teniendo esa relación con el Señor, ¿dónde va a ir nuestra alma, hermanos? Si tenemos un pie adentro y un pie afuera, hermanos, y no nos comprometemos delante del Señor, no hacemos ese pacto, no hacemos ese voto, porque Jesús, el Maestro, es el Dios de la gloria, de que hace pactos y hace compromisos con nosotros. Nosotros también tenemos que hacer ese pacto, pero tenemos que entender, fuera de Él no podemos producir esos buenos frutos. La palabra de Dios dice, el árbol por su fruto lo vas a conocer. El árbol que no da buen fruto, que dice, va a ser cortado. La malo árbol en aquel día, en los últimos tiempos, va a ser cortado y echado al lago de fuego. Y el Señor va a decir, no los conozco, no los conozco. Qué triste sería, hermanos, pasar tanto tiempo en la obra del Señor, buscando la presencia del Señor y no comprometernos rectamente. Tenemos que entender en estos tiempos, en estos últimos tiempos, uno de los señales de los últimos tiempos es que muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa eso? Van a renunciar a la palabra, van a renunciar las sagradas escrituras y van a caminar conforme a lo que ellos quieren, no conforme a la palabra de Dios. No van a ser dirigidos por el Espíritu Santo, no van a tener los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que entender que el tiempo es corto, la venida del Señor está cerca, y estamos mirando, hermano, en estos tiempos lo que se está moviendo. Vamos a mirar un ejemplo. Van conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Me dicen un amén cuando lo encuentren. Dice la palabra, respondiendo Jesús hablando, les volvió a hablar en palabras, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidadores de las bodas, mas estos no quisieron venir. Mira, no vinieron a esa boda. Pero el versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todos estos
estos dispuestos venir a las bodas. Versículo 5, más ellos, sin hacer caso, se fueron unos a la plaza y a otros sus negocios, y a otros tomando a los siervos, las enfrentaron y los mataron. A oír al rey, se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparados, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto hayáis. Salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, pregunta, ¿cómo entraste aquí? Y está vestido de boda, sin estar vestido de boda. Mas entonces el rey dijo a los que rían: átale a los pies y los manos y echales a las tinieblas de fuera, y será el pueblo de crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La palabra de Dios está bien claro, hermanos. Miramos a través de la palabra del Señor este ejemplo de las bodas, este ejemplo de las bodas del Cordero. Muchos son llamados. El Señor llama a todos, a todo el mundo entero, para que nosotros podamos arrepentirnos y venir a los pies del Maestro. Pero muchas veces no queremos hacer caso. Decimos: ahora no es tiempo, no quiero entregar mi vida al Señor. Este área de mi vida no lo quiero entregar. Me gusta hacer esto y lo otro, no quiero entregar esta parte de mi vida. No. Pero nosotros debemos de entender, el Señor nos llama a las bodas, nos da la invitación. 1 y 2 y 3 maneras nos habla el Señor para que nosotros nos acercamos a Él y podemos entender en estos tiempos que necesitamos arrepentirnos, hermano. Si el Señor viene mañana, o si el Señor viene a la semana que viene, al mes que viene, miramos las señales. Estamos preparados, hermanos, en estos tiempos. Tenemos que entender, hermanos, es tiempo de hacer esa decisión, hermanos, y entender, eso es lo que el Señor nos ha llamado en estos tiempos. Tomar esa decisión, nadie más lo puede tomar. Van conmigo a Hechos 17:28. Hechos 17:28. Dice la palabra. Voy a esperar a ver que todo lo encuentre. Hechos capítulo 17 versículo 28. Porque en Él que vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque en Jesús somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados delante del Señor. No somos cualquier cosa. Somos escogidos de Dios, hermano, con un plan y con un propósito. Pero tenemos que tomar la decisión, hermano. Tenemos que tomar la decisión, y hoy es el día. Esta mañana es el día. Mañana no sabemos. No es prometido. Vamos a terminar. Van conmigo a Romanos 5:10. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Voy a esperar que todos se encuentren. Amén. ¿Qué dice la palabra? Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. No por mis obras, no por mis hechos, no lo que yo hago. La salvación es por gracia, no es por obras. Tenemos que rendirnos, tenemos que reconocer que cada día necesitamos el perdón de Dios. Tenemos que entender todos los días, tenemos que estar conectados a Él por la muerte
muerte y resurrección de Cristo Jesús, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos acceso al Padre, la vida eterna, a los cielos. Pero tenemos que tomar la decisión, y concluyo con esto. Tenemos que entender. Voy a pedir que el grupo de alabanza pasen adelante. Amén. Tenemos que entender que nadie puede servir a Dios de una manera efectiva hasta que esté conectado con Jesucristo por fe. Jesús es nuestra única conexión con Dios. Jesús, nadie más. Jesús de Nazaret es la única conexión. Él es el pastor de pastores. Él dio su vida para nosotros. Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros, hermano, para que nosotros pudiéramos producir esos frutos, para que nosotros pudiéramos tener esa vida fructífera y tener justicia y verdad a su servicio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir por Él? ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz todos los días? Porque va a haber momentos difíciles en los últimos tiempos, que unos van a tener que morir por el Evangelio. ¿Qué va a pasar, hermano? Se viene el día cuando recogen las Biblias y nos dicen: ya no puedes predicar, ya no puedes evangelizar, ya no puedes ir a la iglesia, porque si van te vamos a matar, si van va a haber consecuencias, si levantan leyes. Ya lo hemos mirado en estos tiempos con la pandemia. Muchos se alejaron de Dios, muchos pusieron excusa no venir a la casa del Señor, muchos pusieron excusa no buscar la presencia del Señor. Pero el Dios de la gloria nos va a levantar en aquel día. La salvación es personal, pero tenemos que entender esta palabra: Jesús es la vida verdadera. La pregunta es: ¿a quién o a qué estamos conectados? ¿Dónde está conectada vuestra vida? El altar está abierto. ¿Dónde está conectado su vida? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde pasa tiempo? Tiempo tras tiempo tras tiempo. Miramos en estos tiempos, tristemente, muchos pasando horas y horas y horas, día tras día, en el celular, y no la presencia del Señor. Ramay Shakanda Ramashia. O hay muchos pasando tiempo tras tiempo en la computadora, en los videojuegos, en los placeres de la carne, yendo para acá y para acá, comprando y desgastando, y en la presencia de Dios. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestras vidas, hermano, totalmente, cuerpo, mente, alma y espíritu. Ramay Shikira Masike. El altar está abierto. El Señor está aquí para ayudarnos. El Señor está aquí para salvarnos. No se trata solamente de recibir milagros. No se trata solamente que nos profetizan. Se trata de estar seguros de nuestra salvación. ¿Dónde va a ir nuestra alma? ¿Dónde va a ir? El estar está abierto. Oh, Ramay, se queda así, Señor.
Quebranta, quebranta, Desciende quebranta. como fuego, Ahí está el Espíritu de Dios. como en Pentecostés. El que pide recibe, el que toca se le abre, el que busca encuentra. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. En el nombre de Jesús. Lléname de nuevo, Recibe lo que has pedido al Padre. Espíritu, Espíritu, Jesús, recibe, sana, libera, desciende como en el nombre de Jesús. como en Pentecostés. Recibe, conforme vuestra fe. Recibe, de Jesús. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, Fuera de mí nada como podéis en hacer. Pentecostés. A mi palabra. Y lléname de nuevo, Serás llenado de mi presencia. sí, lléname con tu presencia. Con tu poder, Nunca rechaces un corazón conmigo y delante de ti, Padre. Hace causa a mí, dice el Señor, y recibirás consolación. Ahí está papá. A consolarte. A traer sanidad. Ahí está papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está tu guerrera, Padre. Oh, Señor. Oh, dice el Señor. Escuchando tu vida. Escuchando tu clamor. Yo honro a los niños. Recibe lo que has pedido, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Ahí está, papá. Recibe milagro. Recibe respuesta. Recibe confirmación. En tu nuevo Jesús. En los tuyos, dice el Señor. Lléname con
nada imposible para mí, dice el Señor. Recibe, recibe tu milagro, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está. Llénate, 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 llénate. Oh, mi presencia es más que suficiente. Recibe, 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 recibe tu milagro, recibe liberación, recibe restauración, recibe, 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 recibe. Oh, oh, Rabaita, Rabaita, oh, aquí está tu hijo. Ha llegado el momento de tu salvación. Ha llegado el momento, dice papá, donde te vivirás y entenderás mi palabra, dice el Señor. Mi palabra, bendito Dios de gloria, Padre, lo bendigo en ti, Padre, que eres
Gracias.